cerrar un poco todo ese cuadro y después atender cualquier duda que puedan tener de este tema o de cualquier otro tema. No hay ningún problema. Bueno, arrancamos por el principio. Que como ustedes saben, el objetivo de este gobierno es eliminar la pobreza, ¿no? Para eso necesitamos tener un crecimiento sostenido. Cuando digo un crecimiento sostenido, ¿a qué me refiero? A tener un crecimiento estable por muchos años, 10, 20 años. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque Argentina ha tenido, por supuesto, muchas veces en los últimos 75 años, periodos de crecimiento. Pero siempre se ha caracterizado nuestro crecimiento por una volatilidad fenomenal, ¿no? Siempre crecíamos un poquito de recesión, crisis. Algún plan, crecimiento rápido, un poquito de recesión, crisis. Y siempre fue un sub y baja fenomenal. ¿Qué pasa en esos sub y bajas fenomenales? Y aumenta la brecha social, inevitablemente. Porque cada vez que hay una crisis, más gente cae dentro de la línea, debajo de la línea de la pobreza, y por supuesto los que tienen más recursos pueden aprovechar las oportunidades de esas crisis. Y entonces, como digo, la brecha social se hace cada vez más grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Más que necesariamente generar algún furor en algunos años, que el crecimiento sea realmente sostenido para que finalmente esa brecha social se cierre, ¿sí? Y que el crecimiento pueda ser inclusivo. Para eso nosotros creemos que tenemos que tener un crecimiento liderado, como dice ahí en la gráfica, por la inversión y que esencialmente tenga tres componentes, que es tener una macroeconomía ordenada, ¿sí? Reglas de juego claras y una inserción inteligente al mundo. O sea, nada muy sofisticado, digamos, pero son realmente las bases de lo que creemos a lo que tenemos que llegar para tener este crecimiento sostenido. ¿Qué es una macroeconomía ordenada? Bueno, es esencialmente una economía que tenga equilibrio fiscal, por supuesto, una inflación baja. Y me voy a focalizar fundamentalmente en esto, en el tema de la macroeconomía ordenada, porque acá es cuando se relaciona con el tema del financiamiento, ¿no? Cuando digo tenemos que tener una macroeconomía ordenada, que implica... Bueno, ahí estamos viendo al ministro de Finanzas, Caputo, Luis Caputo, que está exponiendo en el Congreso, que intenta ponerlo, sobre todo la oposición, obviamente, contra las cuerdas. Porque ahí lo que estábamos viendo, Pablo, es su explicación sobre el nivel de endeudamiento de la Argentina. Pero hay algo que lo va a poner a él a nivel personal en una situación más complicada, que tiene que ver con la explicación del porqué de su participación en empresas con cuentas offshore, ¿no? Y esa es la parte más agresiva con la que va preparada la oposición. En la historia del Congreso de los últimos 20 o 30 años, esta comparecencia de hoy es absolutamente singular. Es muy audaz, quizás sea la más audaz de todas. ¿Por qué, Pablito? El gobierno está llevando al Congreso a rendir cuentas al ministro más cuestionado por las dos vías de los dos temas que más le importan a la oposición dura resaltar. Uno es la riqueza y los presuntos delitos vinculados con corrupción de los ministros de Macri y del propio Macri, o sea, el tema de corruptos somos todos, y el otro es el tema del endeudamiento en la economía argentina como la supuesta bomba de tiempo que un día va a explotar por el aire y va a arruinar todo de nuevo como en el 2001. Son los dos temas más caros a la forma de hacer oposición de los sectores duros opositores. Y aún así el gobierno lo pone a Caputo, el ministro de Finanzas, en el Congreso frente... Andá y explica. Se lo da a los lobos Sí. y le dice andá y explica. O sea, esta es una comparecencia muy audaz. Es una movida muy audaz del gobierno. ¿Cómo pensás que sale Caputo de acá? Te iba a decir, ¿cómo va a salir?
Y bien no le va a salir al gobierno. Es muy difícil que salga bien. ¿Cuál es la explicación que vos imaginás que Caputo puede dar acerca de por qué en su momento era hasta gerenciador de empresas que tenían cuentas offshore? Vos explicaste muchas veces acá que el tema es ocultar ese pasado, tal vez, no el hecho de haber participado en claro, él, ¿no? Exacto. Y él lo ocultó en su El momento. argumento del gobierno es que ya lo vienen repitiendo, o sea, no se van a salir de este argumento. El argumento es que una cosa es corrupción, que es cuando un funcionario público se queda con dineros públicos que les dieron a él para administrarlos y se quedó con una porción. Eso es corrupción y eso es delictivo. Y otra cosa es un empresario que como empresario antes de ser funcionario utilizaba los paraísos fiscales para pagar menos impuestos o evadir impuestos. Si es para pagar menos impuestos no hay delito. Sí. Lo que es una práctica común en el empresariado. Todos los empresarios, no solo en Argentina, en el mundo, utilizan estas prácticas. Van a los paraísos fiscales que existen para eso y se refugian allí. Ahí lo que vos podés tener es una parte cuestionable que es, bueno, ¿están declarados esos ingresos? ¿Tributan en la Argentina? Pero es una cuestión vinculada con evasión, no con el afano. ¿Entendés? Una cosa es robar dinero público y otra cosa es sacar plata de empresas o manejar plata de empresas afuera y evadir. Son dos cosas completamente distintas. Yo creo que lo que va a sostener Caputo va a ser esto, que lo que él hizo es hacer una práctica convencional en el capitalismo que quizás es cuestionable, no está buena, se la está tratando de revertir, pero no es equivalente para nada a robar dinero público. Está bien, pero ¿cómo te deja parado siendo funcionario del gobierno y habiéndolo ocultado? Porque en algún momento él negó esto. O sea, cuando él ingresa al gobierno, y por suerte ahí deja de formar parte de estas compañías, él no admite enseguida haber gerenciado este tipo de empresas, y eso este tipo de prácticas. Seguramente lo va a tratar de emparchar, va a haber cuestionamientos muy duros. Esta es una bicameral. Porque, perdóname, distinto es que Pablo Mendelevich tenga una cuenta offshore o haya participado de una cuenta offshore está bien, no la tiene hoy, sí, pero hoy es el ministro de Finanzas. ¿Y cuál ¿Sí es o no? La diferencia es, claro, si a mí me nombraron ministro y yo tengo una cuenta offshore, tengo que decirlo. Tenés que blanquearla por un lado y por el otro es cuestionable, por más que sea una práctica dentro del capitalismo. Digo, no sé si no todos podemos pensar en que estamos aptos para hacer todos en la vida porque nuestro pasado cuenta. Bueno, entonces, ahí tenés el problema de... Tu pasado es parte, es como difícil, ¿no? Hay un gris, no sé si vos lo compartís. Sí. No es lo mismo que un tipo que tiene una empresa y se dedica siempre a hacer negocio que alguien que empieza a formar filas de gobierno y justamente tiene que combatir esto. Bueno, ahí tenés exactamente. Esto ya tuvo otros casos como este que tenía la cuenta en España, el subsecretario de la Secretaría General. Sí, me parece que era más delicado y terminó, no lo sostuvieron nada, ¿no? Yo creo que Caputo tiene para explicar muchos detalles. Y en los detalles es donde se va a ver se va a verificar o no lo que vos decís. Si él escondió, si no escondió, cuánto escondió, qué tan grave es lo que escondió. Eso va a saltar en los detalles. El tema es que del otro lado tiene unos lobos hambrientos que son sobre todo los diputados kirchneristas. Sí. Esta es una comisión, él está compareciendo desde hace un rato, ¿no? Empezó a las 9 esto. Sí, señor. Está compareciendo en una comisión bicameral nueva, 0 kilómetros, que se creó para como seguimiento de la deuda, ¿no? Seguimiento y control de la deuda exterior. Exacto. Y no se había constituido esa comisión, se constituyó ahora. Entonces se está estrenando esta comisión, pero a su vez los diputados y senadores que no son parte de la comisión muchos han ido igual al recinto de donde se está discutiendo esto en el Senado. Porque quieren participar y pueden eventualmente armar un poco de lío. De ruido. De ruido, porque la intención de la izquierda, por ejemplo, y de diputados del kirchnerismo, es amplificar su denuncia de que la deuda externa es una bomba de tiempo. Y Caputo es justamente el ministro, es José Deuda Externa, es el que tiene que contestar sobre eso. Bien. Tiene los dos temas más difíciles, supuesta corrupción de
Cambiemos y deuda externa. Sobre la deuda externa está hablando ahora. Cuando lleguemos a la parte de la corrupción, volvemos allí al Congreso de la Nación.